Bueno, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Villamil. Soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda del programa de Finanzas, Fintech y Comercio Exterior. Este video principalmente es una opinión sobre la actualidad política y económica de Colombia. Eh, entonces les agradezco por escuchar. Listo, comenzamos. Bueno, partiendo de que todo lo que yo diga en este video es una opinión, primeramente me gustaría hablar sobre la realidad económica del país. Y ahorita voy a dar unos datos bastante importantes, datos macroeconómicos de Colombia sacados directamente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, que pues de los cuales voy a apoyar mi opinión. Primero, aclaro que Colombia es un país en vías de desarrollo. Eso quiere decir que no tenemos una estabilidad económico-política o, bueno, político-económica bastante inconsiderable, o sea, somos considerablemente inestables, como muchos otros países de nuestra zona geográfica, o sea, de Latam, pero independientemente, considero que somos un país que hasta el momento había manejado bastante bien las cosas, como, pues, cosas macroeconómicas. Perfecto. Bueno, sabiendo que Colombia es un país en vías de desarrollo y que tenemos muchos retos por delante como una sociedad, quiero tocar un tema que se me hace bastante intrigante y quiero compartirlo. Eso se trata de algo que ha aplicado bastante el gobierno actual, el gobierno pues encabezado por el presidente actual vigente, Gustavo Petro Urrego, y es lo que conocemos como el modelo de la casta. Es interesante. El modelo de la casta surge, o sea, inicia inicialmente sobre una premisa que, bajo mi punto de vista, es bastante polémica. Esta dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Evidentemente, el problema es que las necesidades de un colectivo social son infinitas, o sea, claramente es una cuestión bastante subjetiva, porque para lo que a mí es una necesidad, lo que para mí es una necesidad, para otras personas no puede ser una necesidad. Y para lo que las otras personas son necesidades, para mí puede que no sean necesidades, fuera las que ya están, puede decirse, inscritas dentro de la ley. No me quiero alargar mucho con el tema, pero lo que propone el modelo de la casta que se está implementando en el gobierno de Gustavo Petro es cubrir una variable que es ilimitada, que son las necesidades que tiene el pueblo. O sea, básicamente el pueblo tiene necesidades infinitas y cubrirlas con derechos y financiarlas, pero como sabemos, pues todo se paga y los recursos son limitados. Y los recursos obviamente del gobierno son limitados, entonces eso genera un problema porque hay dos formas de pagarlo. Uno, incrementar el presupuesto general de la nación, del cual ya vamos a hablar. Ya está estipulado el presupuesto general de la nación para el año 2024, con sus desafíos y todo lo que tiene que ver. O se paga con deuda pública, lo cual es otro problema porque a futuros es inflación. Entonces, estamos en un punto que tenemos que, como sociedad, pensar y hacer las cosas bien. Entonces, vamos a hablar sobre el presupuesto un segundito. Desde ya, tengo que señalar que el presupuesto general de la nación es una herramienta absolutamente fundamental que establece cómo va a ser la financiación y y cómo el Ministerio de Hacienda va a repartir, pues, los recursos en el periodo que va dentro del presupuesto, que eso es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿listo? Analizarlo nos permite identificar cuáles son las prioridades gubernamentales y, pues, del gobierno nacional, para evaluar qué quieren hacer con la plática de los colombianos, que efectivamente la sacan de dos maneras, que son uno con las empresas públicas, que la que más genera utilidad para el gobierno es la empresa pues más grande del país, que es Ecopetrol, que es 80%, la participación del gobierno en Ecopetrol es del 80% y de resto es plenamente tributación, o sea, todo el resto se paga, todo el gobierno se paga en impuestos, ¿listo? Entonces, también nos permite examinar el presupuesto, también nos permite ver la viabilidad financiera y, como muchos decimos, pues no comer cuento del gobierno, porque bajo mi punto de vista estamos en un gobierno populista que intenta
endulzar el oído de los colombianos, a grosso modo. Yo quiero dar un dato muy importante y que es de plena preocupación mía como estudiante de finanzas, y es que durante los últimos 10 años el incremento del gasto público es del 66%. ¿Listo? Y en contraste, el Producto Interno Bruto ha crecido apenas un 33%. Entonces, pues, es gracioso porque los números son casi exactos y esta situación implica que el gasto público ha aumentado casi 2 a 1 frente al crecimiento del país, al crecimiento económico del país. Pues no tengo que ser economista ni nada para ver que hay una desproporción en cómo se ha intentado destinar los recursos del gobierno y que ha habido un gran aumento frente a los ingresos de... Continuando con el tema del presupuesto, el gobierno tiene para hasta el 20 de este mes para presentar, hasta el 20, pues a medianoche de este mes para presentar el presupuesto. Eso está consignado en el artículo 56 y 400 y 346 de la Constitución Política y también está en el decreto 111 de 1996 en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. ¿Listo? Cabe aclarar que el Congreso de la República tiene la facultad de aprobar o rechazar directamente el presupuesto presentado por el gobierno. Entonces, pues eso es bastante bueno, dado la separación de poderes públicos. ¿Listo? Quiero mencionar los montos, los cuales son los que a mí me parecen bastante alarmantes. ¿Listo? En el PGN, o sea, el Presupuesto General de la Nación, voy a resumirlo así de ahora en adelante, que se consigna para el año 2024, o sea, el próximo, se consignan que el gasto del gobierno va a ser de 502.5 billones de pesos colombianos. Es una cifra bastante grande y ha crecido bastante. Las áreas que van a recibir mayores recursos se proyecta que van a ser para pagar la deuda pública, en lo cual estoy bastante a favor. O sea, últimamente todos los gobiernos usan la deuda pública para financiarse, entonces dejan el problema a otros gobiernos para pagarla. Entonces considero que este aumento en el presupuesto que vaya directamente o sea, al pago de la deuda pública es bastante importante para claramente pues que Colombia no entre en default y pues nos bajen la calificación, de lo cual ya voy a hablar. La educación va a recibir 70.5 billones de pesos, salud 61.5 billones, Ministerio de Hacienda 54.5 billones de pesos y defensa 37.8 billones de pesos, entre muchos otros. Se piensa destinar, ¿listo? Se destaca la asignación para el servicio de la deuda, que presenta una cifra bastante elevada al presupuesto que está rigiendo hoy en día. Entonces, se proyecta que de cada 100 pesos, 19 pesos estarán destinados para el servicio de la deuda pública, para que veamos lo endeudado que está Colombia actualmente. Listo, perfecto. A comparación del PGN del año 2023, que fue aprobado por 422.5 billones de pesos, que ya era una exageración, a comparación del anterior, que era de 354, vemos que en relación del presupuesto que se está haciendo para el año 2024 al actual, va a haber un crecimiento del 19% en términos reales, lo cual es una desfachatez, pero teniendo en cuenta que estamos saliendo de una de las crisis más grandes de las pues, contemporáneas y una de las que yo he vivido, que ha sido el COVID-19, que básicamente todo se financió con deuda pública que tenemos que pagar, pues no es una locura pagarlo. Quiero decir una cosa y es que no estoy a favor de que el gobierno aumente el presupuesto. Estoy a favor de que aumente el presupuesto para pagar la deuda pública, pero bajo la que ya tienen, o si pueden bajar el gasto público. Esto por dos razones. Primero, vamos a dar un caso muy importante de cómo funciona el Producto Interno Bruto de un país en gasto público y pues ya el resto que es lo que le queda a los ciudadanos. Colombia, hasta hace 2 años, era un 35% gasto público, 65% para los ciudadanos, o sea, lo que mueve el país para los ciudadanos.
hoy en día nos estamos acercando al límite al límite